mitad de tu tiempo tienes que estar en las pasarelas, en la industria de la moda, y por otro lado, adentro de las cárceles, entendiendo a las personas que quieres beneficiar, ¿no? Pues si yo trataba de hacerlo esto en un formato de asociación civil o de una donataria o pidiendo apoyos y donativos a la gente, pues jamás de la vida nos iban a querer apoyar, ¿no? Entonces decidieron un buen día tomar el control de la cárcel y pues bueno, mataron a los que estaban manejándolo. Son 35,000 mexicanos que salen y que no pueden tener una vida normal. Realmente se pueden regresar y volver a ser unas personas productivas para la sociedad y dejar el crimen. Oye, pues, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. El gusto es mío, que gracias por invitarnos, Rulo. Es un placer. Una emoción enorme de poderte tener, ¿no? Porque hemos compartido ya mucho, nos hemos visto varias veces, hemos forjado una relación en gran parte virtual. Sí, porque tomamos el curso con ustedes durante el 2020, sí, en medio pandemia, y tuvimos la oportunidad de tener el programa con Irreaccionables y bueno, muy contentos. Nos tocó hacerlo virtualmente, pero qué bueno que ahora, bendito Dios, ya estamos aquí y lo podemos hacer presencial. Ay, ya sé, estaba súper emocionado. Oigan, para quienes no conocen a Jorge, porque están abajo de las piedras, Jorge Cueto es conferencista en TEDx, nombrado como una de las promesas más grandes en los negocios por Forbes, por Expansión, emprendedor en Unreasonable México, fundador de la empresa Prison Art, es accesorios y ropa de lujo, que emplea a personas en la cárcel y exconvictos. Así de revolucionario el modelo. Bienvenido, de verdad, Jorge. Muchísimas gracias, Rulo. Un gusto estar contigo. Oye, a ver, no quiero errar con el lenguaje, porque no soy un experto del tema. Ya ves, ¿no? Como en los viajes, ¿no? Que no es hermosa, es azafata, o al revés. Y pido una disculpa pública desde antes, pero ¿la palabra es exconvicto? ¿Está bien dicho o está mal dicho? No, ya está mal dicho. Okay, o sea, porque hoy en día la ONU marcó como una normatividad para como la inclusión y el respeto, ¿no? Y el término correcto para una persona que ha estado en la cárcel o que está en la cárcel es una persona privada de la libertad. Ok. Es una, como le dicen por sus siglas, PPL, persona privada de la libertad. Okay. O una persona que ha estado privada de su libertad cuando es un expresidiario. Okay. Pero ya no se usa coloquialmente el nombre de expresidiario, exconvicto, eso, y hay que quitarlo porque ahorita genera muchos estigmas, ¿no? Sí, genera como todo el concepto de un exconvicto, pues imagínate, ¿no? O sea, la confianza baja. Exacto, o sea, te deteriora mucho, ¿no? Sí. A la persona cuando tú te refieres a ella de esa forma. Entonces tú dices, yo trabajo con PPLs. Con PPLs o personas privadas de la libertad. Entonces, una persona que está adentro de una cárcel es un PPL y cuando sale... Una persona que había sido PPL. Había sido PPL. Sí, o que fue PPL. Muchas gracias por enseñarnos, qué padre. Te agradezco, porque luego yo creo que es un tema que no se habla mucho, ¿no? Y contratar a alguien que viene... No, y aparte realmente cuesta trabajo, porque la gente tiene muy arraigado el exconvicto, expresidiario, etcétera, ¿no? Entonces... Sí. También el término de cárcel en México ahora se usa como centro de reinserción social, pero pues en realidad siguen siendo cárceles, ¿no? Sí, claro. Le cambias el empaque, ¿no? Sí, le cambias el nombre porque el empaque es igualito, ¿no? Tienes razón. Oye, ¿y tú fuiste un PPL o habías sido un PPL? Sí, yo efectivamente, yo soy un exconvicto, tal cual, ¿no? Exacto, yo sí puedo decirlo de mí mismo, ¿no? Y efectivamente yo estuve un año recluido en una cárcel en México, en el penal de Puente Grande, en Jalisco. Okay. Mucha gente me pregunta, ¿estuviste donde el Chapo? No. Puente Grande es como un complejo penitenciario muy grande, donde hay diferentes cárceles o diferentes centros de reinserción. Hay un centro de reinserción que es para personas que están siendo juzgadas, donde yo estaba. Okay. Que había como 12,000 personas en ese momento. Hay un femenil, hay uno de sentenciados, después hay un federal, hay uno de alta seguridad, etc. Y entonces, todo eso es un complejo. Es un complejo que quiere decir que hay en esa misma área hay como diferentes centros penitenciarios, pero están separados con administraciones distintas, pueden estar a 1 kilómetro de distancia, ¿no? Pero están en el mismo complejo penitenciario. Entonces yo estuve en el preventivo, donde estás siendo juzgado, durante un año que duró el proceso, ¿no? Okay. Finalmente, pues bueno, determinaron, gracias a Dios, que yo era inocente y pude salir, ¿no? Pero pues en ese tiempo... ¿Y si eras inocente? Sí, claro. Sí, si no hubiera estado aquí contigo ahorita. Estaría adentro todavía, ¿no? Oye, ¿y cómo es la vida adentro?
O sea, yo, la verdad, lo más cercano que he estado, una vez un amigo lo metieron, inocente también, y por otros temas, pero cuando él llegó lo hicieron escoger como que agarraron a un grupo y como que por burlarse de ellos, la verdad, como que ahora sí, escojan a su compañero de celda, princesitas. Les preguntaron, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿quién escogiste? Dice, güey, obviamente al más chiquito, al que yo veía que si se quería pasar de lanza, yo le podía dar acá sus estate quietos. ¿Cómo es la vida adentro? La vida es muy diferente a como salen las películas. Claro. O sea, el concepto que tenemos de cárcel que sale en las películas, sobre todo estadounidense, en México es muy, muy distinto. O sea, es mucho peor. Mucho peor. Las cárceles en México tienen una infraestructura, de verdad, muy, muy vieja, muy deteriorada, con condiciones de violencia, de tortura, de corrupción, de impunidad. ¿Te tocó ver eso? Sí, sí, total, todos los días, ¿no? Todos los días. Donde el gobierno, en la mayoría de los penales que son estatales, por lo menos, porque en México hay como diferentes niveles de penales, ¿no? Tienes los penales, digamos, federales, que son los de alta seguridad, donde están los delitos, están las personas privadas de la libertad que han cometido delitos federales o de alto riesgo, como secuestro, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera. Después están los penales estatales, donde están todo lo que es también mucho narcotraficante, pero hay mucho, por ejemplo, asesinato, violación, etcétera. Son otro tipo de delitos que se quedan, digamos, en los penales estatales. Después están los municipales. Entonces, fuera de los federales, que tienen un nivel de seguridad más alto, etcétera, todo lo que son estatales y municipales, pues son penales que son tierra de nadie, ¿no? Cada penal es pues realmente un mundo diferente. O sea, tú no podrías decir, el penal de Guadalajara es igual al de Aguascalientes o el de Aguascalientes es igual al de Cancún. No, son diferentes porque diferentes grupos criminales controlan la mayoría de estos centros penitenciarios, ¿no? Entonces, pues sí es difícil la vida adentro, las condiciones son muy complicadas en todos los sentidos, ¿no? Sí. No, imagino. O sea, no tienes agua. Por ejemplo, donde yo estaba no teníamos agua corriente. No había agua. No había agua. O sea, tú tenías que acarrear el agua de unas llaves de agua especiales que había o pagar porque te trajeran el agua a tu celda, ¿no? O sea, en tambos, en cubetas. ¿Y a quién le etcétera. pagarías? Pues al que manejaba ese negocio del agua, ¿no? O sea, todo es una estructura que está, digamos, hecha en base a negociaciones que hay adentro, ¿no? Entonces, la tienda, el tabaco, pues todo, sí. Absolutamente todo, es controlado por diferentes personas, ¿no? Oye, ¿y es carceleros a los que cuidan, los policías que están adentro? ¿O cuál es el nombre? Pues sí, son los vigilantes, los carceleros, sí. Sí, y ellos, o sea, ¿cómo son? ¿Se pasan de lanza? No, en realidad es que no. Por ejemplo, el penal que yo estaba es un penal que es bastante famoso porque desde hace muchos años todo el mundo sabe que es un penal autogobernado. ¿Qué quiere decir autogobernado? Exacto, autogobernado quiere decir que no, el que manda no necesariamente es el área de gobierno, el director del penal. Entonces, ¿qué? Pues los que tienen el control interno. ¿Los prisioneros? Pues sí, claro, definitivamente. Sí, o sea, y es una cárcel que a mí me tocó entrar, cuando yo entré en el 2012, estaba gobernado por un cártel que era manejado por uno que le decían el Manuelón, que era pues como un líder de un grupo de secuestradores, era lo que hacían más ellos. Y así lo habían manejado desde muchos años. Pero en el transcurso del tiempo que yo estuve recluido ahí, fue cuando empezó la guerra hace varios años, en el 2011, 2012. Que se puso duro. Sí, que empezó la guerra entre el gobierno y el narcotráfico. Con Calderón. Ajá, y empezó a haber separaciones en los diferentes grupos criminales que había. Y había un grupo muy fuerte en Guadalajara, que era el Grupo Milenio, que lo manejaba uno que le decían el Lobo, y que en algún momento pues él falleció. Entonces el grupo se dividió en dos grupos, ¿no? Y entraron en guerra. Por un lado entró el cártel Guadalajara, o Jalisco Nueva Generación, hoy en día es Jalisco Nueva Generación, y por otro lado era el cártel Milenio, que empezó a asociarse con todo lo que era el grupo de los Caballeros Templarios de Michoacán y toda esa parte. Entonces la guerra pues duró bastantes años, pero en el tiempo que empezó la guerra empezaron a haber muchos detenidos. Entonces cada vez que haya más gente del cártel Jalisco Nueva Generación a la cárcel, porque eran los que tenían el control de Guadalajara.
Y pues al principio había 10, después había 20, después había 50, hasta que llegó a haber 300 personas. Y es un ejército, 300. Sí, y organizados aparte. Sí. Entonces decidieron un buen día tomar el control de la cárcel y pues bueno, mataron a los que estaban manejándolo. No hubo propiamente un motín, porque no fue como un motín, sino fue una toma de, digamos, un golpe de Estado. Y mataron a todos los que administraban por parte del Manuelón y tomaron el control de la cárcel. Y entonces, ¿qué pasa dentro de una cárcel? ¿Por qué los vigilantes no tienen, digamos, injerencia? Porque el que manda es un cártel. Entonces el cártel es el que tiene el control. Por ejemplo, te voy a dar un dato, es muy interesante. Cuando yo estaba, en el penal había entre 11.000 y 12.000 personas. ¿En qué año estamos hablando? 2012, 2013. 2002, ok. La plantilla completa de guardias era de 80. 80 si es que no había un enfermo, no habían tomado vacaciones, no habían pedido un permiso, etc. 80 para 12.000. ¿Qué quiere decir? Que los que guardaban el penal definitivamente no eran los guardias. Ni se van a meter. No, o sea, los que controlaban el penal era la gente del grupo armado. Exactamente, ¿no? Esa es la realidad. Está duro, ¿no? Pensar que así vivimos, ¿no? Está ahí prácticamente su academia ahora. Pues sí, es que realmente las cárceles en México, mucha gente dice que son universidades del crimen y no es cierto. Lo que son como headhunters para seleccionar personal y poder contratarlo. Esa es la realidad. Oye, como le hacen en las universidades, ¿no? El día de la feria del trabajo y que llegan todos a ese mismo lado y ahí están las empresas reclutando casi. Pero Rulo, lo que pasa es que es mucho más complejo casi que eso, ¿no? Porque pues en México tenemos una sociedad que estigmatiza mucho a la persona que ha salido de la cárcel. La rechaza. O sea, realmente pues, no la queremos tener cerca de nuestros negocios ni de nuestras familias. Y es lógico, México tiene una sociedad que ha sido sumamente violentada en las últimas décadas, ¿no? Por el crimen. Entonces, una persona que sale de la cárcel, lo menos que nos interesa es darle una oportunidad. Claro. O sea, la rechazamos. Aparte de esas personas, pues no tienen preparación, no tienen estructura familiar, no tienen, el gobierno no tiene ningún interés en ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros las rechazamos y el grupo de crimen organizado las contrata. Claro. ¿Por qué? Porque el grupo de crimen organizado está creciendo. Sí. Y funcionan como empresas. Esa es la realidad. O sea, funcionan como compañías que tienen pues casi selección de personal y que pagan nóminas y que tienen planes de crecimiento. Tienen logos. Tienen logos, etcétera, ¿no? Entonces, pues los rechazamos por un lado. Por otro lado, hay gente que los quiere contratar porque normalmente están en expansión de territorios, están en enfrentamientos con otros cárteles, lo que necesitan más gente. Oye, una persona... Pues los contratan. Una persona que sale de la cárcel, ¿cuál es el porcentaje de reincidencia en México? En México está cerca del 80 y tantos %. O sea, si ya estuviste en la cárcel, casi el 80 y tantos % de las personas vuelven a cometer delitos o vuelven a caer en la cárcel. Y tú estás haciendo algo al respecto, ¿no? Bueno, el proyecto de PrisonArt efectivamente trata de solucionar esta problemática, ¿no? O sea, trata de buscar darles oportunidades a las personas que han estado privadas de la libertad, a ellos y a sus familias, con la idea de poder lograr una reinserción y obviamente en el camino pues ir reduciendo índices de violencia y delincuencia en el país, ¿no? Eso es lo que hacemos. Está fascinante, la verdad. O sea, hace ratito estábamos hablando con Arturo Galván de cómo crear cambios radicales. Es un cambio radical, Jorge. O sea... Pues bueno, no es un cambio radical porque es muy complejo, ¿no? Pero digamos es sobre todo demostrar que se puede hacer. Demostrar que a lo mejor nosotros podemos tener un grupo de beneficiarios directos, que podemos lograr una reinserción en la sociedad exitosa, pero que en realidad lo más importante es tratar de demostrar que los modelos de este tipo funcionan y que si les damos el tiempo a los chavos, les damos la capacitación y les damos las oportunidades, realmente se pueden regresar y volver a ser unas personas productivas para la sociedad y dejar el crimen, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros lo hemos logrado, así saliendo de la cárcel uno, sin dinero, sin experiencia en el negocio de este tipo, y hemos podido hacer lo que hemos hecho hasta ahorita, imagínate lo que podrían hacer pues, emprendedores o empresas grandes en México si pudieran dentro de su modelo de negocio meter esta parte de ayudar a reinsertar a la sociedad. Sí, es un gran ejemplo para el mundo empresarial lo que estás haciendo. Oye, llévanos de la mano.
¿Cómo empiezas a trabajar con las personas que están privadas de su libertad o que han estado privadas de su libertad, que hacen pues, una diseña de tatuaje que están haciendo y cómo lo llevas tú al consumidor final? Bueno, todo empezó pues, cuando yo estaba en la cárcel, obviamente, ¿no? En ese periodo de tiempo, pues me di cuenta de lo que te estoy platicando, de esta necesidad de darles una oportunidad para que no cayeran en manos de grupos de crimen organizado y que la violencia en México siguiera creciendo como una espiral terrible hacia arriba, ¿no? Entonces, creamos como un programa de 3 pasos. El primer paso es capacitarlos, porque como te decía hace rato, pues no tienen ningún nivel educativo, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, pero capacitarlos también era un reto, porque si un muchacho va a estar a lo mejor 3 o 4 o 5 años en la cárcel, pues necesitábamos hacer un programa que fuera suficientemente atractivo para que él estuviera en capacitación durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, primero tuvimos que buscar algo que les llamara la atención. Y efectivamente encontramos que el tatuaje, el arte, el diseño les llamaba mucho y les gustaba mucho. Y aunque está prohibido tatuar, digamos, a personas dentro de la cárcel, pues vimos que no estaba prohibido tatuar pedazos de cuero. Entonces diseñamos este concepto para que nadie más en el mundo tiene, que es tatuar cuero, como si tatuaras el cuerpo humano, igualito. Y con estas piezas de cuero tatuado les fuimos dando como concepto, o sea, que tuvieran una parte artística, que tuvieran una parte de diseño, que tuvieran una parte también como de comunicación de lo que estaban haciendo. Y fuimos creando unos cueros tatuados que eran como cuadros, vamos a decirlo así. Y después estos cueros nos servían para ensamblarlos y hacer bolsas de mujer, portafolios de hombre, backpacks, carteras. Y fuimos desarrollando paulatinamente en el tiempo un modelo de negocio para poder, a través de, primero, esta capacitación que les enseñábamos a hacer esta línea de productos que hoy en día se maneja bajo la marca de Prisión Art. Pero eso no era suficiente, porque pues, muchos de ellos tenían problemas de adicciones muy grandes. Entonces metimos un programa de rehabilitación, que básicamente a través de apoyo psicológico, de darles herramientas para la vida, de asesorarlos, darles seguimiento, etcétera, lográbamos que de alguna forma ellos a sí mismos se rehabilitaran, ¿no? O sea, fueran dejando las drogas, fueran dejando las adicciones, estrecharan lazos familiares con sus familias, etcétera. Y al final, el último paso será capacitación, rehabilitación, y el último es oferta laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que a todos y cada uno de ellos que hayan cumplido las reglas, cuando salen, les damos un trabajo afuera para que trabajen en nuestra compañía, así garantizado, trabajando con nosotros para que de esa forma tengan una reinserción asistida, vamos a decirlo. Entonces, está fascinante porque les exiges reglas, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas? Sí, claro. Son públicas. Sí, no, por supuesto que son públicas. De hecho, sí tienen que cumplir unas reglas para estar dentro del programa. La primera y más importante es que se tienen que manejar libre de adicciones. O sea, no pueden estar, digamos, dentro del programa y continuar con un proceso de adicción hacia las drogas o el alcohol, ¿no? La segunda regla es tienen que ir a las pláticas de apoyo que les damos para lograr el programa de reinserción. Entonces hay pláticas de herramientas para la vida, etcétera, que es obligatorio ir. También tenemos una alianza con Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, donde tienen que asistir también a las pláticas de adicciones de Alcohólicos Anónimos. Y la tercera regla, que también es muy importante, es como les pagamos en base a comercio justo, tanto cuando están en capacitación como cuando ya están laborando, este dinero obviamente es de ellos, pero tenemos una regla que es que el 50% de este dinero tiene que ser destinado a un familiar fuera de la cárcel, a quien ellos decidan. Su madre, su hermana, sus hijos, su esposa, a quien ellos quieran. Pero el 50% debe de ser destinado... ¿Y eso por qué? Tiene pues varios objetivos, ¿no? Es como una regla que tiene como varios ejes. Pero el más importante es, cuando tú estás en la cárcel, normalmente la familia al principio va a verte muy seguido. Es como un impacto, te tratan de ayudar, etc. Pero si la persona va a estar varios años dentro, esas visitas bajan de forma exponencial durante los siguientes meses. Al principio te van a ver, no sé, cada semana, después cada 15 días, después cada mes, después cada 3 meses, después ya ni van a verte. ¿Por qué? Bueno, porque ir a verte adentro de una cárcel es un problema. Es un proceso muy complicado,
hay revisiones, necesitas llevar dinero, necesitas llevar comida, necesitas llevar ropa, productos de higiene personal. O sea, ¿Hasta riesgoso puede ser? puede ser riesgoso también, definitivamente, pero es un costo. O sea, tener una persona en la cárcel, a diferencia de otros países, digamos más de primer mundo, en México representa un costo para las familias. Aparte de todo. Ajá. Porque como no hay nada, ningún servicio adentro, pues tú por todo tienes que pagar. Entonces, desde dinero hasta ropa, etcétera, tienes que llevarle a la persona. Pues es mucha pérdida de tiempo, son procesos de entrada complicados, te tienen que estar revisando de forma constante, digo, no es agradable. Entonces las visitas se van distanciando unas de otras y se pierde el contacto entre el preso, entre la persona privada de la libertad y la familia. Se van, digamos, separando y acaba lográndose una desintegración familiar de alguna forma. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, la mujer se va con otro, ¿no? Los hijos empiezan a delinquir también, ¿no? Y pues generamos una mayor problemática social. Entonces, esta regla que tenemos, aparte de tratar de manejar, o sea, de consolidar ese vínculo, nos permite que cuando el muchacho deje la cárcel y regrese a la sociedad, tenga alguien que lo reciba. Tenga alguien que lo ayude a reinsertarse a la sociedad, a estar con él, etc. Porque muchas veces la gente sale de la cárcel sin nada, sin nadie. Oye, sin dinero, sin oportunidades y sin familia. Y no tiene patrimonio, no tiene nadie que lo reciba, entonces es muy difícil poder reinsertar a la sociedad y normalmente lo que sucede es que delinquen inmediatamente y vuelven a la cárcel. Pero el otro, por ejemplo, otro eje de esa regla, de que el 50% de los ingresos tenga que ir a un familiar, también consiste en el crecimiento y la autoestima de los muchachos. O sea, si un muchacho dentro de la cárcel destina el 50% de lo que gana, que no es poco, hacia su familia, su autoestima crece, porque aunque está dentro de la cárcel es capaz de mantener a sus hijos, a su madre, a su esposa, ¿no? Entonces tiene muchos ejes, pero digamos esas son las 3 reglas principales, sí. ¿No? Mantenerse libre de adicciones, ir a las pláticas de apoyo, que es una regla igual, y el 50% de sus ingresos tiene que ser destinados a un familiar externo. Qué bien diseñado está el modelo. ¿Y cuántas personas, PPLs privadas de su libertad, han sido apoyadas y beneficiadas por Prison Act? Pues ahorita tenemos un grupo de beneficiados como de 200 y poquitos. ¿Eso es al día de hoy acumulado o es ahorita activamente? Sí, digamos que... Acuérdate que nuestro programa es para siempre. Entonces, los que entran al programa entran al proceso de capacitación, después rehabilitación y finalmente oferta laboral. Entonces, lo seguimos teniendo con nosotros. Entonces, tenemos de esas 200 y tantas personas, tenemos alrededor de 160 todavía privadas de la libertad en 8 cárceles de México y como 42 que ya trabajan fuera con la institución, con nosotros, ¿no? Oye, entonces tienes estas personas que tú estás ayudando a reinsertar en la sociedad y luego hacen productos, ¿no? Hacen artículos y accesorios de ropa de lujo. Prison Art, ¿cuántas tiendas tiene ahorita? Mira, Prison Art es un modelo muy chistoso porque al final del día, cuando yo estaba dentro de la cárcel y quería buscar una solución para esta problemática, yo me daba cuenta de que nadie iba a querer darme dinero. O sea, que si yo trataba de hacerlo esto en un formato de asociación civil o de una donataria o pidiendo apoyos y donativos a la gente, pues jamás de la vida nos iban a querer apoyar, ¿no? Iban a ser preferible apoyar a niños con cáncer, otras causas, educaciones, viejitos, ecosistemas, la vaquita marina, perritos desvalidos, antes de pensar siquiera en dar un donativo para apoyar a gente que estaba dentro de la cárcel. Entonces decidí hacerlo como un modelo de negocio, como una empresa social, tal cual. Pero que tiene como búsqueda, pues obviamente generar ingresos, porque con esos ingresos hacemos todo el impacto social. Entonces, efectivamente, hicimos esta empresa, que es una empresa que les enseñó a estos muchachos a hacer productos de piel, tatuados, cincelados y otra serie de cosas, con una alta gama. ¿Qué quiere decir una alta gama? Que son de lujo. O sea, son productos no baratos, son productos que cuidan mucho su hechura, su diseño, los materiales, y que buscan pues competir contra las grandes marcas internacionales, ¿no? Entonces hoy en día tenemos tiendas, boutiques, que están, digamos, en los mismos lugares donde están las grandes marcas, como las marcas francesas o las italianas. Tenemos tienda, por ejemplo, en Polanco, en Mazarik, tenemos en Downtown, Isabel la Esa yo la conozco, la de Mazarik. Está bonita, ¿no? Sí. Tenemos en Valle de Bravo, en San Miguel de Allende, tenemos en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Tenemos menos tiendas de las que teníamos cuando empezó la pandemia, Claro. pero ahí vamos otra vez empezando a abrirlas, ¿no? Tenemos alguna franquicia en Europa, tenemos tiendas propias también en Barcelona, tenemos corners en hoteles de lujo, ¿no? Como los Rosewood, como los Life Aqua, como los Hoteles Presidente. Y ahorita ya estamos empezando, ya que parece que pasó la pandemia, ¿no? Sí, y que la gente está más confiada. Sí, estamos empezando nuevamente a abrir tiendas. Vamos a abrir 3 tiendas ahora en Estados Unidos. Una en Miami, Los Ángeles y San Francisco. Estamos preparándolas ya con la idea de poder crecer de forma importante durante los próximos años, ¿no? También tenemos venta online a través de la página, que también funciona en todo el mundo, ¿no? Oye, y tu mente, Jorge, o sea, es mitad de tu tiempo. La otra vez me encontré un amigo que es abogado y tiene un bar en Monterrey, y me dice, sí, yo soy de día abogado y cadenero de noche, ¿no? Muy Entonces, bueno. tu trabajo es igual, o sea, mitad de tu tiempo tienes que estar en las pasarelas, en la industria de la moda, y por otro lado, adentro de las cárceles, entendiendo a las personas que quieres beneficiar, ¿no? Pero al final del día es el mismo proyecto, Claro. ¿no? O sea, al final del día es lo mismo. O sea, tú haces un producto con una búsqueda de generación de impacto social y después pues, tienes que venderlo, ¿no? O sea, hay que comercializarlo, hay que darlo a conocer, etcétera. Pero es un solo proyecto. Eso es lo que creo que es lo más importante. Que no lo puedes desvincular, ¿no? No es como que una asociación y acá como es uno mismo. Conforme haya más tiendas, hay más impacto social. Exacto, y exactamente. Eso es totalmente equilibrado. O sea, según vayamos creciendo el número de tiendas, puede ir aumentando el número de beneficiarios dentro del proyecto. Pero aparte, también las tiendas tienen un sentido, hacerlas de lujo, hacerlas boutiques exclusivas. Porque, bueno, por una sencilla razón, ¿no? Por un lado, porque el lujo tiene más margen que se vendía yo un producto canero, uno como de estos dicen, que ¿no? tenemos aquí, Ajá. que no es de lujo, ¿no? Tiene un mayor margen y ese margen me permite pues, sacar adelante el negocio y poder generar el impacto social. Pero por otro lado, que es muy importante, Rulo, las boutiques también tienen como un discurso propio. ¿A qué me refiero? O sea, cuando tú ves una bolsa de nosotros, un portafolio, que lo venden en una boutique en Mazarik, en Polanco, que es comparable totalmente a lo mejor con uno de Gucci o con el de Dolce Gabbana, etcétera, y tú te das cuenta de que ese producto te explican que está hecho en la cárcel por personas privadas de la libertad, que están en un programa de reinserción social, de capacitación, etcétera, y que trata de mostrar que todo el mundo es recuperable. Entonces, ese discurso que tiene la tienda, que tiene el producto, busca transformar a la persona que está viéndolo, ¿no? A la persona que entró a la tienda. Trata de quitarle un poquito de esa estigmatización que tenemos como sociedad hacia este grupo de personas y de esa forma tratar de que más personas o más emprendedores e empresarios pudieran también estar interesados en dar este tipo de oportunidades para que así entre todos pudiéramos solucionar el problema, ¿no? El problema es enorme. Enorme. A ver, tú debes de saber más, pero tengo entendido que son 250,000 personas en México que están adentro de una cárcel, o sea, privadas de su libertad. Sí, exacto, porque también creo que los números son... Y cada año salen 35,000. Efectivamente, son 35,000 mexicanos que salen y que no pueden tener una vida normal. Claro. O sea, no pueden trabajar porque nadie les quiere dar trabajo, no pueden mantener a sus hijos. ¿Y qué van a hacer? La gente va a seguir comiendo, no sé si me explico. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a delinquir, van a entrar a los grupos de criminales. ¿Y qué es lo que pasa al final del día? Pues ya tienes un México donde tenemos 40,000 muertos cada año, asesinados. Sí. O sea, tenemos niveles más altos, o sea, tenemos 5 veces lo que pasa en Estados Unidos, Sí. con la cuarta parte de población. Oye, en la lista de las 10 ciudades más violentas del mundo, las primeras 8 son mexicanas. Y yo creo que hay más. Sí. Pagamos para no tener 10 de 10, seguro. Exactamente, sí, porque realmente México ya está en llamas, ¿no? En Esa llamas. es la realidad. ¿Y qué nos toca hacer como sociedad? Pues yo creo que tenemos que darnos cuenta de que, pues, mira, yo digo que el gobierno tiene una falta de interés en general por este tema. Yo creo que las asociaciones civiles, por ejemplo, pues están rebasadas, no tienen la capacidad. Y yo creo que como empresarios, como emprendedores, pues tenemos que tener la actitud para empezar a tratar de resolver este tipo de problemáticas que tanto nos aquejan, ¿no? O sea, si nosotros no nos metemos, no nos remangamos las mangas, ¿no? Y empezamos a hacer algo por mejorar la situación de los grupos que están alrededor nuestro, va a llegar un punto en el cual no va a haber vuelta.
O sea, y en mi opinión, ¿no? Si tú tienes una empresa que solamente la tienes para, es muy válido, para generar riqueza, pues es como tener un coche que te falta una rueda. A lo mejor a ti te va muy bien, pero al final del día te va a alcanzar. Sí. Te va a alcanzar la violencia, la inseguridad, te va a alcanzar a tu negocio, le va a alcanzar a tu familia. Entonces... Eso lo decía mucho don Lorenzo Servidje. Tenemos que hacer cosas que no solamente nos enriquezcan económicamente, sino que nos mejoren como personas, como comunidad, como sociedad. Y tenemos la responsabilidad, oye, o sea, no sé, me explico, tenemos la responsabilidad por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra gente, ¿no? Sí, por nuestro entorno, tú lo dijiste, se regresa a final de cuentas. Claro. Y las unidades económicas en México muchas veces perpetúan la pobreza, ¿no? No pagando bien, no insertando a la sociedad personas que en verdad muchos de ellos quieren una oportunidad. Y nadie se las da más que el crimen organizado. Y les hace la vida fácil, los acoge como familia. Pero no sí, porque los hacen, exacto, los integran a sus grupos, les dan sentido de pertenencia, sí, etcétera, ¿no? Oye, no te había platicado alguna vez, yo fui misionero en la República Centroafricana. Sí, me comentaste, sí. Estuve 6 meses ahí y fue fascinante porque aprendí algo, y es que hay tribus, no en la que yo viví, yo estuve en un pueblo que se llama Bosón, pero hay tribus en todo el continente de África que cuando alguien comete un crimen, lo amarran a un poste en el centro de la aldea durante 3 días. Y durante esos 3 días, el resto de la aldea lo cuida, lo alimenta, lo abraza, le recuerda cosas que hizo para ayudarlo, ¿no? Entonces, si a ti te amarraron al poste, ¿no? Y tú de chiquito me ayudaste a, no sé, yo no tenía comida y tú me diste tu plato de arroz, yo voy y te lo voy a ir a recordar todos los días, porque ellos creen que cuando alguien comete un crimen, no es porque sea mala persona, todos somos buenos, nomás se le olvidó que es bueno. Y entonces durante estos 3 días todo el pueblo se pone de acuerdo para recordárselo. Qué impresionante está eso. Es un modelo literalmente opuesto a lo que tenemos, ¿no? Acá es cometes un crimen, te castigamos, y no durante lo que dice tu sentencia, si es 1 año, 2 años o 10 años. Te castigamos aún cuando salgas. Sí, y de hecho, o sea, la ONU lo marca muy claramente en sus reglas de centros penitenciarios, ¿no? Los centros deben de ser centros que permitan a las personas que están recluidas adentro que entiendan que hay reglas. Sí. Ese es el primer paso. Segundo paso, que entiendan que tienen que cumplirlas. Y tercer paso es que les den los elementos para poder hacerlo. Entonces, no son centros de castigo, no son centros de venganza. Exacto. Son centros de readaptación, o sea, te digo, para que la gente conozca que hay reglas, que hay que cumplirlas y aparte que pueda hacerlo. En México nuestros centros penitenciarios son centros de reclusión, de castigo. Es muy claro, ¿no? Y la sociedad sí lo entiende, que lo metan a la cárcel para que pague. Es como una venganza. Exacto, cuando en realidad deberíamos buscar cuál es el mejor camino para que esa persona no vuelva a cometer un delito. O sea, ¿qué tengo que hacer como sociedad para hacer esos 3 pasos que te comento, ¿no? Entonces sí hay una diferencia muy importante entre los centros penitenciarios en México y en el resto del mundo, del primer mundo, ¿no? Sí. Oye, Jorge, ¿nos gusta hacer una dinámica? Tenemos unas cartas por aquí. Son 36 cartas. Cada una tiene una pregunta. Son de la 1 a la 36. La 1 es la pregunta más superficial. Okay. La 36 es mucho más profunda. Entonces, digamos, cada color son como las más ligeras, las del medio, las más profundas. ¿Qué dices si cada quien agarramos una carta? Órale. Y la contestamos. Tú escoge el color y yo te sigo con el mismo color. A ver, pues vamos a escoger una de las profundas, a ver qué dice. Ok. ¿Quieres decir tu pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste enfrente de otra persona? Cuando se murió mi perro. Ay, ¿cuándo fue? Hace 1 año. ¿Cómo se llamaba? Tito. Tito. Lo siento mucho. Y podría volver a llorar ahorita. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por compartirlo. Dile a tu compañero que está enfrente de ti algo que te guste de ellos. Sé muy honesto. Esta vez puedes decir o debes de decir cosas que no le dirías a alguien que recientemente acabas de conocer. Jorge, creo que eres sumamente humano. Eres una persona muy congruente. Lo que piensas, lo haces y lo dices. Y es una de las cosas que yo más admiro porque estoy convencido que es de las cosas más difíciles de conseguir la congruencia. Te lo admiro mucho.
Te lo agradezco, muchas gracias. Está bueno este ejercicio. Qué bueno que te gustó. Oye, y prácticamente, por último, hay una sección rápida de preguntas. Sí, a ver, chale. ¿Qué prefieres? Prometemos mantenerlo familiar. ¿Tequila o mezcal? Tequila. ¿Ciudad de México o Barcelona? Híjole, Ciudad de México. ¿iOS o Android? Android. ¿Sombrero o gorra? Gorra. ¿Playa o montaña? Playa. Si solo puedes contratar centennials o solo puedes contratar millennials, ¿qué contratar? Millennials. ¿Peña Nieto o AMLO? AMLO. ¿PC o Mac? PC. ¿Sentencias duras o leves? Híjole, es muy difícil esa pregunta. Depende del delito, ¿no? Sí. ¿Corona o Tecate? Corona. ¿Tacos o tortas? Tacos. ¿Pizza o sushi? Pizza. ¿Llorar o reír? Reír, prefiero. Yo también. Sí, claro. Jorge, muchísimas gracias, hombre. De verdad. Gustazo. Un gusto tenerte. No sabes cuánto disfruté la conversación. Igualmente, es un placer estar contigo como siempre.